El siguiente tema refiere a la relevancia de la mujer en la Biblia y está a cargo de Gloria Hernández, que es psicóloga en ejercicio desde hace 29 años, posgrado en Clínica y Rehabilitación de Drogodependientes, consejera terapéutica latinoamericana, fundadora y psicoterapeuta de la Policlínica de Adicciones del Hospital Evangélico del Uruguay, psicoterapeuta del Proyecto Renacer y coordinadora de grupos terapéuticos, presidente de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, es columnista del programa La Alegría de Vivir de Radio Transmundial desde 2006 a la fecha, conferencista promoviendo y enseñando temas de salud emocional y sociales desde la perspectiva cristiana en radio, televisión y prensa escrita en Uruguay y en la región. Tiene luego un vasto currículum referido a la coordinación de congresos, de eventos internacionales, así que hasta aquí, por aquí nos quedamos y presentamos a Gloria y la escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Bíblica del Uruguay, en la persona de su secretario Samuel Duarte, por la invitación. Gracias al doctor Eliezer Damota también por la oportunidad de poder tener este espacio y este tiempo de hablar del libro de los libros, que es la Biblia. Y así como estábamos escuchando la influencia y el lugar que le dio nuestro prócer José Artigas a la Biblia, quiero invitarles que juntos podamos ver el impacto de la Biblia en mujeres que han impactado y dejado su huella en el mundo. Vamos a hablar de 3 mujeres en esta oportunidad: Gabriela Mistral, Rosa Parks y Juana de Ibarburu. Gabriela Mistral, escritora chilena que fue llamada la poetisa de América y que también fue considerada la voz más pura, se decía, y más auténtica del espíritu americano. Ella tuvo desde su niñez el contacto con la Biblia, con la palabra de Dios. Y dice, ella misma confiesa: tuve la Biblia desde los 16 años. Tal vez una abuela paterna me leía los salmos de David y ellos se me apegaron a mí para siempre, con su doble poder de idea y de lirismo maravilloso. Y también añadía ella, una mujer de oración, decía: la selección de oraciones con las cuales rezo tiene mucho Antiguo Testamento, pero el Nuevo me lo sé, creo que bastante bien. Gabriela Mistral fue una amante de la Biblia, de la palabra de Dios. De esa Biblia que el político y escritor español Emilio Castelar la definió como la revelación más pura que de Dios existe. Fue el libro de cabecera y por excelencia de la gran poetisa que fue la segunda mujer iberoamericana, la primera mujer iberoamericana en ganar un premio Nobel y la segunda latinoamericana en ganar un premio Nobel. Y quiero hablar de un texto de ella, el texto más conocido de esta escritora en torno a lo que son las excelencias de la Biblia. Es el largo poema en prosa religiosa de Gabriela Mistral. Y quiero reproducir algunos párrafos que muestran esto de lo que tanto Samuel como el doctor Pedro Gaudiano decían: la palabra de Dios es viva y es eficaz, y fue viva y eficaz en la vida de Gabriela Mistral. Y en estos párrafos ella decía: ¿cuántas veces me habéis confortado? Tantas como estuve con la cara en la tierra. Los que conocemos la biografía de Gabriela Mistral, vivió el dolor del suicidio de su esposo y el dolor del suicidio de su sobrino. Ella no tuvo hijos, que lo tenía como un hijo. Cuando acudí a ti en vano, libro de los hombres, único libro de los hombres, por David amé el canto mecedor de la amargura humana. Ella encuentra en la Biblia palabra viva, palabra eficaz, poder y vida para el consuelo ante las situaciones más dolorosas. Y sigue:
En el Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad de la vida. Y tan mío ha llegado a ser vuestro acento, que ya no sé cuándo digo mi queja y cuando repito solamente la de vuestros varones de dolor y arrepentimiento. Las palabras de este libro no solamente llenaron su pensamiento, sino también terminan en su boca. No solo entra en ella, sino que también sale de ella, como decía, hablando lo que la Biblia dice. Y continúa: nunca me fatigaste como los poemas de los hombres, siempre me eres fresco, recién conocido como la hierba de julio, y tu sinceridad es la única en que no hallo cualquier día pliegue, mancha disimulada de mentira. Tu desnudez asusta a los hipócritas y tu pureza es odiosa a los libertinos. Y yo te amo todo, desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números. La Biblia nos fatiga, decía Gabriela Mistral, lo decimos, aquellos que amamos la Biblia. Como otros poemas o como otros párrafos, la Biblia, en ella encontró la verdad auténtica, donde no hay mentira. En ella encontró la pureza de principios y valores para su vida y termina afirmando: por eso yo te amo tanto. Y vamos ahora a ver otra mujer donde la referencia de la Biblia, de la palabra de Dios, marcó su vida y marcó toda su actividad social y política, que fue Rosa Parks. Fue una activista afroamericana que formó parte del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos. Y ella es, particularmente famosa en aquella situación, en los momentos donde la segregación racial de negros y blancos en Estados Unidos hacía que, por ejemplo, no podían compartir determinados espacios públicos como lo era un autobús. Y sucede que sube una persona blanca y el conductor del autobús le pide a ella que se levante y le dé el asiento y ella se niega. A partir de ahí, ese gesto dejó una huella y marcó la apertura para el gran movimiento de justicia social donde, junto a Martin Luther King y otros, hicieron lo que hoy se viva, ¿no? En esto de que no hay, como dice la Biblia, distinción por el color de la piel, por ejemplo. Reconocida como una figura histórica, ella en Estados Unidos, y considerada la madre del movimiento moderno por los derechos civiles en Estados Unidos, y fue nombrada por la revista Times como una de las 20 mujeres y figuras más icónicas y emblemáticas del siglo XX. Ella representa para el mundo una figura de valentía, de coraje y de integridad en la lucha por los principios de justicia social. Desde joven, Rosa Parks creció con una profunda fe, que fue la que la llevó a afianzar las convicciones que después mostró en su carrera activista. Ella decía: todos los días, antes de la cena y antes de ir a los servicios religiosos de los domingos, mi abuela leía la Biblia para mí y mi abuelo oraba. Incluso hacíamos devociones antes de ir a recoger algodón en los campos. La oración y la Biblia se convirtieron en una parte de mis pensamientos y creencias diarias. Aprendí a poner mi confianza en Dios y a buscarlo con todas mis fuerzas. De acuerdo a sus propias palabras, esta fue la que la llevó a seguir el ideal de levantarse para defender los derechos de los oprimidos. Y ella dice: desde mi crianza y la Biblia aprendí que la gente debe defender los derechos justo como los hijos de Israel los defendieron delante del faraón. Servir a Dios para ella significaba esa palabra de Dios puesta en acción para atender
a los más necesitados. Ella dice: Dios siempre me ha dado la fuerza para decir lo correcto. De ahí, cuando ella tiene ese gesto que marcó un antes y un después, no pensé en las consecuencias. Podría haber sido maltratada, podría haber sido ultrajada, pero decidí no moverme porque era lo correcto. Y dice: cuando tomé la decisión que no me iba a mover, supe que tenía la fuerza de Dios y de mis antepasados conmigo. Y tenemos, en tercer lugar, a nuestra querida y admirada Juana de Ibarburu, nuestra gran escritora uruguaya, que fue una mujer que fue muy sensible, sobre todo en la época ya más postrera de toda su obra literaria, muy sensible con la Biblia. Su poesía evolucionó, desde esos poemas juveniles hasta los postreros más místicos, como los que están en el libro Estampas de la Biblia. En los últimos años de la vida de Juana, ella se entregó a la meditación de la palabra de Dios y hallaba inspiración, como lo decían las lecturas místicas y en los temas bíblicos. Y así dijo una vez: la Biblia es siempre para mí el enorme poema histórico y divino en el que todas las noches necesito leer un rato antes de dormirme para que se me enriquezca de belleza y poesía mi mundo de fantasmas. Sensible necesidad de ella de leer la Biblia cada noche como esa palabra viva para enriquecer ese mundo de fantasmas que todos tenemos, pero esa lectura de la palabra de Dios era sanadora para enriquecer con belleza y poesía ese mundo. Y cómo es, pensando en este espacio, ¿no?, un libro escrito hace tantos años que no pierde validez y vigencia con el tiempo, sino que el tiempo lo único que hace es seguir validándola. Como psicóloga, hace 29 años que acompaño vidas en el dolor, en la confusión y también en el seguir la actualización permanente desde la carrera y la profesión que elegí, que Dios me dio. Realmente es maravilloso ver cómo tantos y tantos de los principios que hoy la psicología toma para poder ayudar a aliviar el dolor humano ya estaban escritos hace miles de años en la palabra de Dios. Como define la definición de salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el completo estado de bienestar físico, psicológico, emocional, social, relacional. Ese shalom, esa palabra hebrea que es mucho más que paz, que justamente es el completo estado de bienestar físico, psicológico, emocional, relacional y espiritual, es lo que a través de la lectura de la palabra de Dios y de buscar entendiendo esos principios, aplicándolos a la propia vida, cómo se puede vivir verdaderamente ese shalom. Y de esta manera, estas tres mujeres, como tantas, como mi propia vida, que fue impactada, influida por la palabra de Dios y sus principios, es que cierro con estas palabras de Juana, cuando ella decía: la Biblia no es solo un enorme libro histórico y poético, sino que también la Biblia es un libro divino. Muchas gracias.